¿El turismo hará morir de éxito a Segovia? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la 8 Televisión, a Enfoque de Actualidad. En su 11º boletín, el Observatorio Turístico de la Empresa Municipal de Turismo destaca que los datos del año 2017 continúan reflejando tendencias alcistas y que el momento actual es de bonanza para el destino. Por ejemplo, en la ciudad el incremento en el número de viajeros y pernoctaciones respecto a 2016 fue del 2,27% y del 4,53% respectivamente. Segovia ha logrado hacer crecer su estancia media hasta situarla en 1,73 noches, que es una cifra por encima de la media de la comunidad y de otras ciudades patrimonio de la humanidad, también próximas a Madrid, como Ávila o Toledo, aunque, ojo, eso no repercutió en la creación de empleos en los hoteles. El Acueducto y la Ciudad Vieja ocupan el primer y segundo puesto de los sitios Patrimonio de la Humanidad mejor valorados de España. Segovia, otro dato, es la región mejor valorada de Castilla y León y la visita a Segovia es el 7º tour mejor valorado de España. Sin embargo, este informe de la Empresa Municipal de Turismo advierte que el momento de bonanza puede esconder retos y oportunidades en los que aún, desde luego, será necesario desarrollar y hacer un esfuerzo de inversión y trabajo si se quieren aprovechar las tendencias alcistas. La cultura, en todas sus diferentes manifestaciones, es una buena herramienta para tratar de lograr ese deseado equilibrio y desarrollar el potencial turístico y económico del destino. Sin duda, entre estos retos se tiene que encontrar también el equilibrio necesario para que la presión del turismo no interfiera en la vida de los residentes en las zonas más visitables, para que haya una perfecta convivencia entre los negocios hosteleros y los vecinos y que se respete además el patrimonio histórico-artístico, precisamente uno de los valores que más atrae a quienes se acercan a Segovia. Muy buenas noches, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 Televisión. Vamos a conocer cuál es el momento por el que atraviesa el turismo de Segovia. Buenas noches, Aurelio, buenas noches a todos los espectadores. Pues ya se ha adelantado algunos de los datos que han mejorado el número de visitantes en 2017 respecto a 2016, con más de 800.000 consultas en ese centro de recepción de visitantes, con un aumento de más de un 4% de pernoctaciones, con más de 456.000 visitantes que pernoctaron en Segovia el año pasado, pero para ello hay que poner medidas. Son cada vez más visitantes, cada vez se desgasta más el patrimonio y cada vez hay que cumplir más normas, más reglas del juego. Por ello, el Ayuntamiento de Segovia está impulsando ordenanzas, una ordenanza para proteger el acueducto y que pueda haber multas a partir de este próximo verano contra el patrimonio histórico, y otra también en una ordenanza del paisaje urbano. Hablando de turistas, también vamos a hacer un recorrido por los que nos visitaron el pasado año, y los estadounidenses han escalado 2 puestos y ya son, detrás de los castellano-leoneses y los madrileños, la tercera procedencia en cuanto a visitantes a esta ciudad de Segovia. La empresa municipal de turismo presentó el 11º boletín del Observatorio Turístico en el que se analizaban los datos de coyuntura turística en Segovia durante el 2017. Según la encuesta de ocupación hotelera, Segovia Capital contó con una media de 39 establecimientos abiertos, con una oferta media de 1.133 habitaciones y 2.156 plazas. La media mensual en el grado de ocupación de las plazas hoteleras ofertadas fue del 58,16%, lo que supone un incremento porcentual de 2,73 puntos respecto al año anterior. Una persona de mediana edad, de unos 30 a 45 años, que trabaja fundamentalmente por cuenta ajena. Son
Son básicamente empleados, funcionarios y profesionales y además con niveles de formación elevados. También el número de viajeros como el de pernoctaciones se vieron significativamente incrementados hasta los 269.476 viajeros y 465.587 pernoctaciones. Segovia es un destino que deja muy satisfechos a los visitantes y que eso se traduce en tasas de fidelidad muy elevadas e intencionalidades futuras destacables. Y contando con casi 800.000 consultas en el centro de recepción de visitantes. Ese aumento ha llevado parejo la creación de un decálogo de uso y disfrute con una decena de normas para cuidar y legar la ciudad. Recorre Segovia a pie, que es mucho más bonita, mucho más interesante, apuesta aquí por los productos locales, recomienda a la gente los lugares donde te han tratado bien, todas estas cosas que nos ayudan un poquito a hacer Segovia más humana y más para todos, para los segovianos y para la gente que viene de fuera. Otra batalla es la lucha contra el intrusismo, habiendo en Segovia, incluyendo la provincia, 189 viviendas de uso turístico. Son datos provincializados, pero en 2017 se realizaron 270 inspecciones y hubo 17 sanciones. Desde el Ayuntamiento han elaborado varias ordenanzas que aún no están en vigor. Del paisaje y de protección del acueducto, esta última prevé multas de hasta 3.000 euros por delitos contra el patrimonio y podría ver la luz este verano. También la ordenanza de terrazas regirá un correcto uso del espacio público, siendo otra de las demandas de la ciudadanía. Perfecta radiografía, Daniel, de la situación del turismo, con las cifras de los visitantes y los datos vinculados con este importante sector económico de Segovia. Pero también hablábamos al principio de una necesaria convivencia con los vecinos. Y hemos recurrido, Daniel ha recurrido a alguien como es el defensor del ciudadano, Rodrigo González, para que nos explique cuáles son las principales problemáticas, por dónde pueden chirriar los engranajes entre la convivencia con vecinos y la convivencia del turismo y los hosteleros. Una figura importante también en la ciudad de Segovia, la del defensor del ciudadano, Rodrigo González. También veíamos semanas atrás con esa ordenanza de terrazas algunas de las demandas de los ciudadanos, como el tema del ruido, la suciedad de las calles, que también pues, son consecuencias de ese turismo que nos visita cada día a esta ciudad. Vamos a escuchar también el testimonio del defensor del ciudadano, de Rodrigo González. Yo creo que hablar de turismo masificado en Segovia, a nivel de que están sufriendo otras ciudades costeras, de un turismo más invasivo, ¿verdad?, etcétera, pues no es el caso. Yo creo que el turismo en Segovia, evidentemente, aparte de que sea en alguna circunstancia, en algún momento, aquí concretamente en la calle Real, pues más o menos invasivo y en ese sentido pueda generar algún tipo de molestias, ¿no? En fin, molestias puntuales, ¿no? Tampoco que sea un turismo muy ruidoso, tampoco es un turismo que ensucie, no, todo lo contrario, ¿verdad? Pero yo creo que lo que habría que hacer era intentar optimizar, rentabilizar para la propia sociedad segoviana ese turismo que nos visita, tanto el turismo internacional como el turismo nacional. Y ahí es donde habría que hacer un esfuerzo, ya no solo y exclusivamente de elaboración de productos turísticos en el sentido neto, sino también de auténtica educación ciudadana, nuestra y ajena. A veces el turismo se ha banalizado en exceso, ¿no? A veces el turismo lo hemos identificado simplemente con un desplazarnos, con un movernos del sitio, ¿verdad? Y yo creo que lo más interesante es un aprendizaje mutuo en el turismo, que es una oportunidad realmente muy especial, ¿no? Y evidentemente que haya un respeto, no solo y exclusivamente por las personas que vengan, que nos enseñen su forma de vida, sus lenguas, etcétera, sino sobre todo por el respeto hacia lo que nosotros les enseñamos, compartimos, etcétera. Yo creo que ahí habría que hacer un esfuerzo grande, no solo de vigilancia y no solo de sanción, que en algunos casos posiblemente es lo que proceda, ¿verdad?, sino sobre todo de educación, porque se supone que el turismo es cultura y se supone que la cultura es respeto, es inclusión, etcétera, ¿no? Y yo creo que también potenciar los programas de turismo más ciudadano, más cívico, de turismo más inclusivo. Segovia pues a veces tiene, como todas las ciudades históricas, todas las ciudades patrimoniales, problemas importantes de accesibilidad. Bueno, pues habría que hacer un esfuerzo, y se está haciendo, pero habría que hacer un esfuerzo mayor para que esa accesibilidad fuera para todas las personas que nos visitan y que evidentemente Segovia fuera una ciudad accesible, una ciudad turísticamente accesible, una ciudad donde la cultura enriqueciera a
los que vienen y a nosotros mismos, donde hubiera un mayor diálogo incluso. A mí me da mucha pena, y muchas veces lo pienso, de la cantidad de personas que vienen al cabo del día con las que no interactuamos en absoluto. Como muchos nos quejamos de que si nos estorban, de que si son invasivos, de que si a veces son un poco ruidosos, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna interacción con ellos, con lo cual no hay ningún enriquecimiento mutuo. Yo creo que había que potenciar ese turismo más interactivo, ese turismo más cívico, más ciudadano. Muchas gracias, Daniel Martín, por el trabajo bien hecho. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Aurelio, y buenas noches a todos los espectadores. Y a ustedes decirles que no se muevan de su sillón, porque vamos a volver en 2 minutos después de los consejos publicitarios en el segundo bloque de Enfoque de Actualidad, con una mesa en la que estarán charlando Claudia de Santos, la concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia, Pedro Montarelo, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado, y Javier García Crespo, que es el gerente de la Agrupación de Industriales y Hosteleros Segovianos. Se lo contamos en unos minutos. Continuamos en Enfoque de Actualidad. Como les hemos anunciado al principio, hoy hablamos de turismo, de esa Segovia turística, de la Segovia del patrimonio histórico-artístico y de la convivencia entre los vecinos y los turistas y los negocios de hostelería. Y desde luego para eso contamos hoy en esta mesa con los máximos representantes de los diversos sectores. En primer lugar, muy buenas noches, concejala de Patrimonio, concejala de Turismo, Claudia de Santos. Hola. Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gerente de la Agrupación de Industriales y Hosteleros Segovianos, Javier García Crespo. Gracias por estar aquí. Y muy buenas noches, Pedro Montarelo, que es el portavoz de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado y presidente también de la Federación por el Patrimonio de Castilla y León. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, muy buenas noches, una semana más. Aurelio Martín. Juanjo Fernández, director del Día de Segovia, director de la 8 Televisión, que está con nosotros en esta mesa para participar de una conversación en torno a un tema de hoy que desde luego para Segovia es de suma importancia. Bueno, y vamos a debatir, yo creo que de la principal paradoja del turismo de Segovia, que es un hecho que cada vez recibimos más visitantes, más turistas, pero también lo es que se concentran en los mismos sitios. Al final, el eje acueducto, catedral, Plaza Mayor y Alcázar es donde se amontonan todos los turistas. Yo creo que los tres protagonistas estamos de acuerdo en el que cada vez tenemos más turistas. No sé hasta cuánto podemos admitir o no. Ahí me imagino que habrá voces discrepantes. No sé, Aurelio, te he interrumpido. No, continúas, ¿no? Sí. Pues eso, preguntarle, por ejemplo, a la concejala, ¿hemos llegado al tope de turistas de Segovia? ¿Podemos absorber más? ¿Hasta cuánto? Es una pregunta complicada. Yo creo que, bueno, primero discrepo un poco de lo que has dicho. Efectivamente, el flujo turístico está absolutamente posibilitado, acueducto, catedral, Alcázar, pero cada vez más vamos logrando poquito a poco. Muy poquito a poco. Bastante poquito a poco, pero mucho más de lo que parece. Por ejemplo, hace no mucho tiempo era muy difícil ver turistas, por ejemplo, por Juan II. Y ahora hay ya un flujo constante, además que medimos en la puerta de San Andrés y ya es una ruta turística. La Casa de Machado ha conseguido récords este año, luego estamos consiguiendo ahí también abrir ese eje que nos puede abrir Velarde, que sería muy importante. Poco a poco
lento, pero... Ha habido iniciativas sí. como la de las 3M, Sí. Muralla, Sí. Machado y Moneda. Moneda este año pasado pinchó en visitantes, recibió menos. No pinchó, Machado lo que absorbe pasa es que absorbe, Machado ganó. Pero Machado tampoco absorbe. El espacio está muy bien, pero Sí. es pequeñito. Tampoco es uno de los... No, es pequeñito y es que, a ver, tenemos que hablar de la capacidad de carga. La capacidad de carga, la gente que admite un recurso como Machado necesariamente es mínima. Más de 20 personas en la casa a la vez tergiversa absolutamente el mensaje que esa casa y ese recurso quiere dar. Por eso digo que hay que hablar de capacidad de carga y hay que hablar de capacidad de acogida y hay que hablar de capacidad de absorción. Es decir, cuánta gente somos capaces de recibir sin que alteren sustancialmente lo que es la vida, la esencia de la ciudad, que yo creo que es el buen concepto. Sí, eso es lo que yo quería preguntarle, y además la pregunta también va para los tres, si tienen que comentar algo respecto a estos ejes turísticos también. Es suya la palabra, pero ¿ustedes creen que es posible el equilibrio entre el número de visitantes que estamos recibiendo, la convivencia con los vecinos y los hosteleros, los negocios de hostelería, todo, que por supuesto en torno al turismo, está claro, y en torno a los visitantes? ¿Es posible en este momento esa convivencia, ese equilibrio? Sí, bueno, puede contestar usted, si quiere. A continuación ya pasamos a... Yo creo que es un equilibrio, es complicado, pero hasta ahora bueno, se ha ido llevando bien y yo creo que está en un equilibrio razonable, ¿no? Es cierto que a veces puede haber algún pico, algún pequeño problema, pero en general para la cantidad de turismo que nos visita, yo creo que está bien. Sobre todo lo que decía de los ejes, es que claro, es una línea recta, ¿no? Es que es Acueducto, Catedral, Alcázar, son monumentos que es lo que viene a recorrer mucha gente. Y luego también es que hay mucho turismo del mismo día también, ¿no? Entonces ese turismo del mismo día, más que es el más masivo, porque viene en autobús y tal, es el que más se ve y es el que va directo, ¿no? Entonces casi no tiene otra ruta, ¿no? Entonces, aunque el ayuntamiento lo intenta, ¿no? Y estamos intentando, de hecho, pues que haya otras rutas, que haya otras zonas, que se visiten y tal, eso se consigue más con la gente que viene, digamos, por su cuenta, que las más masivas, ¿no? Que vienen en autobús y tal, que ya más o menos tiene el itinerario hecho, exactamente. Que entran así, luego bajan a Cándido, ahí en los autobuses, y bueno, y gracias que se ha conseguido que entremos y salgan por el otro, que antes ida y vuelta y era todavía mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, bien, nosotros desde la Asociación de Hosteleros lo que intentamos siempre luego es pues que nos visite gente, sobre todo nos gustaría que nos visitara gente durante muchas más fechas, no solo los momentos puntuales, porque el problema que tenemos es que se concentra todo el turismo en fechas muy determinadas y eso es lo que rompe el equilibrio muchas veces, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Se satura quizá la ciudad un poco, sí. y nos saturamos tanto los hosteleros, porque a veces no damos abasto también con la gente. Fechas concretas de puentes, fechas concretas, puentes, en fin, son fechas muy determinadas en las que sí que la ciudad se colapsa un poco, tema de aparcamiento, circulación. Incluso los restaurantes que no. Y los restaurantes incluso también, ¿no? En algunos momentos, pero bueno, siempre que sobra uno habrá algo otro que le vendrá bien, o sea que bueno, ahí se va repartiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que se concentra todo, pero es una cosa que ocurre en todos los sitios, ¿no? Intentar que nos visiten durante todo el año, pues estupendo, y otras fechas, muy bien. Hay un turismo, por ejemplo, que nos visita, que hicieron un área de autocaravanas donde la Plaza de Toros, pues es un turismo itinerante que viaja durante todo el año, gente jubilada del extranjero, que es un turismo muy interesante, que casi no se conoce, que parece que está ahí en silencio, pero que visita, no hace mucho ruido, pero gasta también en la ciudad, y bueno, y en fechas sobre todo que no son las más masivas, ¿no? Entonces, bueno, en general, luego claro, me imagino que esos días puntuales, pues a la gente que vive en la zona, pues es donde... Digamos que a los vecinos y la vida en la zona no le afecta solo el turismo o los visitantes que vienen por razón de turismo, sino que le afecta la presencia, pues muchas veces masiva, no solo de turistas, sino de visitantes que vienen no solo por el turismo, sino de otros sitios más próximos, como pueden ser de otros barrios, o pueden ser las permanentes y continuas celebraciones que revierten en el casco histórico. Digamos que la presencia tan importante de turistas en esa zona, en ese eje que todos tenemos claramente identificado,
le plantea serios problemas a vecinos que viven en esa zona. Hay otros vecinos que eso tiene muy poca repercusión, puesto que a 50 metros de esa zona o 100 metros no aparece nadie y está vacío completamente, incluso en esos días en los que hay una afluencia que no se puede dar un paso por la calle Real o por la calle Daoiz, pues sin embargo el resto está prácticamente vacío y no afecta para nada. En cambio, hay unos residuos, digamos, y unas consecuencias que no van unidas solo al turismo, sino que van unidas también a la ocupación, a la forma de ocupación de la ciudad y sobre todo el casco histórico, que esas sí que repercuten todavía mucho más en la vida de los ciudadanos. Yo repasaba ahora mismo cuando un poco antes veía el informe que ha presentado el defensor del ciudadano, y un año más las quejas que más se le han presentado son las relacionadas con esa difícil convivencia entre turismo, ocio de la vida en el casco histórico y la propia vida de los ciudadanos. La mayor parte de las reclamaciones han ido ligadas al ruido, a la suciedad, a la ocupación de la vía pública. Y estas cosas no las hacen solo los turistas. Por otra parte, sí que es verdad que vive también el habitante permanente del casco antiguo una situación, digamos, que revierte o que viene como consecuencia del hecho del turismo o de hacer las cosas más de cara al turismo que de cara al propio vecino, como puede ser la dificultad de movilidad, la posibilidad de aparcar o no el coche en determinadas fechas, la posibilidad de llegar incluso a su propio domicilio sin que tenga que estar levantando a quien está ahí ocupando su entrada, etcétera. El encarecimiento de determinados servicios, la carencia de aquellos servicios que no echan de menos los turistas, pero que sí lo echan de menos los residentes, todo esto sí que incrementa, y a la vez algo a lo que después pues querría referirme, que es un poco el sentido que el vecino tiene de que debería de revertir en el resto de la ciudad aquello que está produciéndose en un punto determinado de la ciudad también, que no se socializa, que no se revierte en el resto de los barrios. ¿Qué? ¿Cómo se puede conseguir eso, que revierta en el resto de estos? Bueno, pues haciendo al menos tantos gestos y tantos esfuerzos por mantener la habitabilidad y el confort del vecino, como esfuerzos se hacen para atraer al turista y para ofrecerle al turista servicios que sabe que va a utilizar. Pero el vecino desearía que se tuviera en cuenta también esos servicios que demanda el vecino. Por ejemplo, pues por poner un caso concreto, todos los hoteles disfrutan de sus plazas de aparcamiento permanentemente de carga y descarga. El vecino tiene que llegar a una hora determinada si quiere bajar la compra que ha hecho, o si viene con las maletas de un viaje, o si viene un familiar a visitarle. El turista puede entrar a los hoteles libremente sin ningún trámite más que dejar y dar su matrícula en el hotel, que luego esos lo van a solucionar ya el trámite. En cambio, el vecino que tiene que llegar o que llega incluso del hospital se encuentra con que tiene que dar cuenta al ayuntamiento de que va a llegar en un coche con tal matrícula, etcétera. Ni siquiera si es el suyo puede venir en el suyo, porque entonces tiene que dar cuenta si es otro el que le trae, etcétera. Entonces, esta serie de demandas sí que llegan al la presión del turismo masivo está siendo ya un problema en otros destinos turísticos españoles, internacionales. No quiero hablar del caso de Venecia, una ciudad con poco más de población que Segovia, que recibe 30 millones de turistas al año. Nosotros estamos, aunque vivamos el turismo, estamos lejísimos de esas cifras. Por eso os preguntaba antes que hasta cuánto está Segovia dispuesta a aceptar. Y también discrepa un poco de las cifras. Al principio, en la introducción, Aurelio, dabas unas cifras del boletín de coyuntura turística.
Javier hacía referencia también a ese turismo de día. Esta misma mañana he revisado los datos de viajeros y pernoctaciones del INE del año 2017 y nos dicen que en Segovia nos visitaron 269.500 personas, que parece más que nunca, pero tampoco es una cifra tan grande. O sea, ¿nos visitaron o durmieron? Nos visitaron, claro, es que durmieron, no llega ni a 2 noches los que durmieron. Ese es el turismo de día que decías. 1,73. 1,74. Más o Somos menos. la 30ª capital de España en número de visitantes, o sea, tampoco tenemos tantos turistas, pese a que vivimos del turismo. Vivimos demasiado, diría yo, del turismo. Vamos a ver, más o menos por cada 10 personas que nos visitan, 4 lo hacen un día. Es decir, 4 son excursionistas. En esta estadística del INE no están, claro, no figuran. Pero no figuran en esa estadística del INE, pero no están. Están, correcto. Porque no duermen, por eso te preguntaban si eran viajeros. ¿Cómo conseguir que duerman? Que al final es lo que nos interesa, que el turista gaste dinero en Segovia y repercuta en la economía segoviana. En relación con los destinos cercanos a Madrid, con los destinos tradicionalmente considerados excursionistas, vamos muy bien. Estamos en 1,74, que ha sido desde el año 2005 un incremento de un 65%. Y de verdad que es muy difícil conseguir que la gente duerma. En Segovia lo ha sido siempre por la cercanía, pero desde el fenómeno del AVE lo es mucho más. Lo que sí que incrementamos de un modo exponencial es el turismo de repetición. Entonces, todo es, digamos, tiene una bondad y tiene un inconveniente. Hay muchos matices en todo esto. Yo creo que la ciudad no es tanto, como te decía, es muy difícil decir qué número, hasta qué número, porque ese hasta qué número depende de hasta dónde seamos capaces de ampliar ese recorrido, ese eje turístico. Si nosotros decimos hasta dónde pueden llegar a visitarnos estrictamente acueducto, catedral, alcázar, catedral, acueducto, es un número. Si decimos cuánta gente podemos recibir que se esparzan por todo el casco, otro número. ¿Cuál es el número que podemos recibir si además hacen el recorrido extramuros y hacen el recorrido de los valles? O incluso llegamos a un acuerdo con la Diputación para que salga en la provincia, que es preciosa y tiene destinos naturales, paisajísticos y culturales. Ya hay 2 empresas en este momento que están intentando ofrecer junto con restaurantes esa excursión desde Segovia. Sí, nosotros, perdona, siempre lo que hemos hablado es de que haya un flujo entre provincia y capital, que es que es interesante tanto para un lado como para otro, ¿no? Es complicado porque no hay medios de transporte. Tú puedes traer a quien quieras a Segovia y hablarle de Pedraza, de Sepúlveda, de Riaza, de Ayllón, de Castilnovo, de Turégano. Si él no ha venido en su coche porque ha venido desde Japón, tú dime cómo lo hace. De todas formas, veo, y bueno, entiendo que puede ser normal, pero veo que se insiste mucho en el aspecto de qué hacemos para que quede más tiempo aquí el turista y cuánto turista podemos admitir más. Pero yo creo que no debemos esperar que solo el turismo vaya a ser la solución de la ciudad. Y que es posible que incluso la respuesta a esa pregunta haya que buscarla en otro enfoque, es decir, en el enfoque de cuánto vamos a ser capaces o somos capaces de ofrecer un futuro a la ciudad. Yo no me canso de decir una obviedad, y es que lo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad es la ciudad de Segovia, y que la ciudad de Segovia fue declarada como tal por sus características singulares de ciudad en la que se combina muy bien
la vida ordinaria con la vida del visitante, en la que se alterna el caserío con los espacios libres, etc. Es decir, en la medida también en que demos más vida a esa ciudad, hagamos vivo ese casco, va a ser también atractivo el introducirse. ¿Qué atractivo puede tener un barrio tan singularmente atractivo como es el barrio de los Caballeros, si está prácticamente abandonado y en ruinas y en muerto? Es que el turista de alguna forma va buscando vida y donde ve que hay gente se mete, y donde ve que está vacío dice, y cada vez más. Lo estábamos hablando antes fuera, sobre lo que decías tú, pues Venecia, todos estos sitios. Yo recientemente he estado en Venecia y tal, ¿y qué ocurre? Hablamos de que es que el flujo de la gente es la calle Real, calle Daoiz. ¿Por qué? Porque también hay comercio. Y al final al turista también le gusta, cuando camina, ver comercio, ver gente. Cada vez más franquicias. Sí, menos comercio tradicional. Pero eso tenía que llegar algún día. Es una pena, pero es así, ¿no? Por desgracia. Porque yo creo más en el comercio tradicional que en las franquicias, porque, en fin, por determinadas cosas. Y fuera del eje principal está medio muerto, si no hay que recorrer. Entonces tenemos muchas calles alrededor, con locales vacíos, con calles vacías. Yo recuerdo la calle por donde estaba la Taberna Rubi, Escuderos. Pues cuando tenía vida en su momento, pues bueno, era una calle con muchísima vida, con locales, bares, no sé qué. Que no tiene por qué ser bares todo, ¿no? Puede haber tiendas, puede haber comercio, en fin, mil cosas. Supermercados, que no hay apenas. Eso, evidentemente, es que al final quien pone un negocio en la zona es para vivir de él y ganar dinero. Si la base que hay allí no le supone ese dinero, evidentemente no va a haber un negocio, ¿no? Entonces sí que hay poca gente viviendo y sí que necesitan, evidentemente, que haya un flujo de personas que vayan. Entonces, ¿cómo ampliar eso? Evidentemente, si los locales de todas las zonas de las calles alrededor se pudiesen darles vida, ¿no? Eso haría que pudiésemos también arrastrar muchísimo más público, muchísima más gente, y que se saliesen de esas rutas que tenemos ahora y que quizás se saturen un poco, ¿no? Pedro ha dado. Sí. Vamos a detener unos minutos esta conversación en lo que ofrecemos unos, por supuesto, consejos publicitarios a nuestros telespectadores, y volvemos en un par de minutos. Continuamos hablando de turismo y hablando de patrimonio, hablando de los vecinos del recinto histórico, y vamos a tocar un tema que seguro que es polémico, porque en este momento hay varias ordenanzas municipales en elaboración o ya aprobadas inicialmente. Nos encontramos con una ordenanza, además con una crítica a esta exposición pública, y hay bastantes críticas sobre la ordenanza de terrazas. Concretamente, un comunicado de Izquierda Unida anunciaba y pedía que se incremente el control y vigilancia de los establecimientos. Después tenemos la ordenanza de protección del acueducto y su entorno. No hay fin de semana o puente donde la concejala de Patrimonio y de Turismo no grite porque vea personas entre comillas puede ser, encima de algún pilar y algo del acueducto. También se ha aprobado la ordenanza de publicidad exterior mediante cartelas, invasión de espacios públicos, en fin, hay la ordenación de la publicidad con otro tipo de bueno, pues ese tipo de infraestructuras relacionadas también con el turismo, con los visitantes, con el reclamo a quien nos visita de los establecimientos de hostelería. Bueno, pues está tratando de regularse. ¿Cómo va esa regulación? Y si quieren hablamos de este asunto. En relación a terrazas, estamos hablando fundamentalmente de accesibilidad y derecho al espacio público que tiene cualquier ciudadano. Yo siempre digo, y hoy no va a ser una excepción, que turistas somos todos, en un momento u otro. Luego, las políticas han de ser políticas ciudadanas, políticas que mejoren la vida de los ciudadanos que viven permanentemente o que en un momento determinado han llegado a la ciudad. Una persona que llega a la ciudad puede elegir sentarse en una terraza o pasear. Tiene derecho a las dos cosas, y las dos cosas hay que hacerlas compatibles. Dicho esto, yo creo que de lo que se trata o debemos de tratar es de hacer
una ciudad amable, integradora y donde quepamos todos, los que vienen, los que vivimos aquí, los que están de un modo habitual, los que están un día, los que están 2 y los que vienen de excursión y se van. ¿Qué hay que hacer para eso? Varias cosas. Hay que implicar a la población local en el valor del turismo. Valor para el patrimonio, porque es una fuente de conservación del patrimonio y en muchos sentidos da una función al patrimonio también que había perdido. Estoy hablando de reconversión de elementos patrimoniales en hoteles o que si no ocurriese así tienen una pervivencia más difícil. Como digo, implicar a los públicos locales, segmentar los flujos turísticos. Nunca hablaremos lo suficiente, en nuestro caso Segovia es un iceberg, enseñamos menos de una quinta parte de lo que Segovia tiene y lo vamos consiguiendo. La senda de los molinos es un recurso nuevo, un recurso que deja a la gente que viene con su idea de acueducto catedral Alcázar absolutamente perpleja, porque no es desconocido. Entonces, sigamos trabajando en hacer más visible todo ese patrimonio para nosotros, en primer lugar, y podremos así admitir a muchos más visitantes, generando esa buena relación entre el vecino, ciudadano-vecino y ciudadano visitante. Seguro que ustedes han presentado alegaciones y si les unimos, a lo mejor uno ha presentado un tipo de alegaciones y la otra parte otro tipo totalmente diferente. Nos interesa conocer cuáles son sus posiciones. Yo quería primero partir de la base de que Segovia, como decíamos antes, vive del turismo fundamentalmente, ¿no? Y hoy por hoy no se puede cambiar de un día para otro, ¿no? La hostelería tampoco es el enemigo de todo esto, sino es el compañero, ¿no? Entonces nosotros también lo que tratamos es de que, evidentemente, que el vecino se encuentre cómodo y que las empresas también podamos trabajar, ¿no? Todas estas regulaciones que hay, pues evidentemente es importante para que estén a gusto unos y otros, ¿no? La hostelería y el turismo al final generan muchísimos puestos de trabajo directos y muchísimos otros indirectos. Nosotros el año pasado elaboramos un vídeo por el 40 aniversario en el que se veía la cantidad de puestos de trabajo y empresas que viven indirectamente del turismo también, pero el que vende un coche, el que tiene una gestoría, el que vende hierros, el que vende una ventana. ¿Por qué? Porque se lo vende a un camarero que está trabajando o al que reparte el pescado, la carne o el embutido o lo que sea. Entonces, hoy por hoy vivimos de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sois también otro reclamo turístico de Segovia, indudablemente. Sí, porque además la gastronomía y la ciudad, hay pocos destinos que tengan tan unido las dos cosas, como Segovia. Y evidentemente eso lo tenemos que explotar y lo explotamos todo lo que podemos, es evidente. Y entonces lo que hay que partir es de esa base. Y luego buscar lo que buscamos, el equilibrio, ¿no? Entre el turismo, los vecinos, que estemos todos a gusto y tal. Pues bien, hay unas normas que son las regulaciones, las ordenanzas. Ahora estamos con la de terrazas. Evidentemente los vecinos, hoy por hoy, que yo sepa, no se puede poner terrazas delante de ningún portal, porque ya está regulado. Pero se pone. Bueno, pues eso, entonces habrá... Sí, bueno, pues eso se llama a la policía, pero no es algo habitual, porque nosotros sabemos también perfectamente quién cumple y quién no cumple, y seguramente serán los mismos casi siempre. Y lo que no podemos hacer es penalizar a todo un sector por 3 o 4 empresarios que no hagan bien su trabajo. Porque es que muchas veces se penaliza eso. No, es que aquí hace ruido, o en la calle de los bares, que hay mucho ruido. No, el bar no da ruido la gente que está en la calle. Al bar le obligan a estar insonorizado, a cumplir una serie de legislación muy exhaustiva. Y el bar no mete ruido, será un problema de orden público en la calle, pero no del bar. Que si no estuviese el bar ahí, a lo mejor estaba la gente, estamos de acuerdo, pero es que claro, ¿quién estaba antes, el bar o el vecino? Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio también ahí, ¿no? O sea, sí, claro, por una parte quería hacerte una matización. Yo no estoy de acuerdo en que Segovia viva de la hostelería y del turismo, quiere decir que es una fuente importante, pero... La principal, he dicho la principal. Ni la principal siquiera, me parece... Bueno,
11, 15. 12. Me parece que hace pocos 11, años 15 PIB. estábamos en 16.000 funcionarios. Pero directo. Yo hablo también del indirecto. Cuidado. Sí. Es que el indirecto no se habla nunca. Y el indirecto es casi más importante que el lejos directo. de mí el reconocer o el dejar de reconocer que es una fuente importante de ingresos y de vida el turismo y la hostelería y la gastronomía segoviana, y que efectivamente, como tú decías, está a un nivel realmente importante. Pero dicho esto, no hay que olvidar que no es lo único de lo que viven los ciudadanos, y que hay un importantísimo tanto por ciento de ciudadanos que viven del sector terciario, es decir, de funcionarios. Y que hay unas estadísticas por ahí, yo no sé si están actualizadas, pero si tengo alguna de hace algunos años, éramos 16.000 funcionarios. Incluso recuerdo un profesor, un inquieto profesor, que decía que si los políticos en Segovia fueran realistas, tendrían que tener miedo de que les moviera la silla, no los hosteleros, que eran los que a veces se la movían, sino de los funcionarios, que éramos muchísimos más. Ten una cosa en cuenta, los funcionarios les pagan las empresas, pagan impuestos. Sí, sí. Entonces, si no hay empresas, habría menos funcionarios. Que no voy a entrar en eso. Bueno, es simplemente una matización. Y en segundo lugar, créeme de verdad que a los vecinos nos cuesta mucho trabajo el pensar o el aceptar que queréis convivir bien con los vecinos, porque a veces nos ponéis una cantidad de obstáculos tremendos y en unas manifestaciones absolutamente inaceptables, como ha sido no hace tanto tiempo, que nos quejábamos de vicio porque había unas cuantas horas al año que no podíamos dormir, dicho por representante de hostelería. Entonces, una y otra vez nosotros en la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado recibimos cada 2 meses más o menos a la Policía Municipal, y no hay vez en la que no tengamos que decirle determinadas terrazas, por ejemplo, que incumple sistemáticamente y no que tendríamos que molestarnos nosotros los vecinos en llamarle la atención, pero hay determinados sitios en los que es imposible pasar. Porque la acera que han dicho, y puede ser responsabilidad del ayuntamiento, el que haya permitido una terraza ahí en una acera que no reúne las dimensiones adecuadas para que pueda permitirse la terraza, y que hay terrazas que están puestas en salidas de vecinos, aprovechando que en este momento no vive nadie en esa casa. Es decir, que no solo es problema de los pero son los casos, los menos casos, es decir, no son los menos casos. Yo voy todos los días por la ciudad y eso puede ser algún caso concreto, pero no se puede penalizar a todo el mundo por un caso concreto. En Segovia hay más de 200 terrazas. Sí. Si hay 4 personas o 4 terrazas que están incumpliendo, no se puede penalizar hasta 170. Nos queda poco tiempo. Me gustaría introducir brevemente un debate sobre la mesa, que es el de la explosión de los pisos turísticos, que cada vez van a más. Esta misma mañana miraba también la página web Airbnb, la más famosa del sector, y ya se ofrecen en la capital 238 alojamientos turísticos, cuanto menos alegales. En cambio, la oferta hotelera está estancada. Somos de las capitales de España que tienen menos plazas hoteleras. No ha crecido en los últimos años. Tenemos solo ahora mismo 2.200 camas en la capital. ¿Se puede...? Ya para aprovechar también. Sí, perdón, además es que la pregunta está muy relacionada con lo siguiente. También hay una especie de reclamo hacia muchos vecinos, donde el alquiler de sus viviendas se utiliza después para realquilarlo a estudiantes universitarios, con lo cual a mí me da la impresión de que cada vez van a quedar menos vecinos en el centro histórico, y que sin vecinos en un centro histórico, el centro histórico, concejala, yo creo que muere. Absolutamente. Las dos preguntas en una. Sí. Barcelona y Madrid ya han tomado medidas para arreglar... Bueno, Segovia también, el país, que confiemos que en breve, de modo inminente, se apruebe, regula esto. Podrá destinarse a uso turístico estrictamente edificios que toda su superficie esté prevista para ese uso, y que en ningún momento compartan zonas comunes con edificios destinados a uso residencial. Yo creo que eso es importante. Dicho esto, yo también he estado mirando datos, y son curiosos. Airbnb ofrece 128 viviendas. Eso significa entre 500.000 camas. Yo tengo 238 esta mañana, sin poner fecha. A lo mejor mis datos sin poner fecha, ¿eh? Pero de cualquier modo es un 15 o un 30
30% más del alojamiento que hay en la ciudad. Es un mal general. Por otro lado, hay datos de que en este país se ha incrementado el número de visitantes de un modo espectacular, un aumento de un 40% en el número de visitantes, de 60 a 83 millones en el último año, y solo un 1,5% de aumento en plazas hoteleras. Es decir, aumentamos un 40% en visitantes y un 1,5% en plazas hoteleras. Lógicamente Segovia no es ajena a ese fenómeno, pero en nuestro caso es que hay que considerar el precio también. Yo he hecho una búsqueda. Dormir la noche del viernes del 8 a 9 de junio en cualquiera de los pisos que ofrece Airbnb cuesta entre 20 y 65 euros. Dormir esa misma noche en un hotel en Segovia cuesta entre 60 y 160 euros. Es decir, hay factores que hay que tener en cuenta. No estoy diciendo que esto es caro, tiene que ser caro porque los apartamentos turísticos no hablan de turismo de calidad, no hablan de seguridad de la persona alojada, es decir, son un riesgo evidente. Hay muchas personas que lo tienen absolutamente claro, que no se alojan en un apartamento turístico. En Segovia pueden alojarse en uno de los 5 legales que dice la Junta de Castilla y León que tenemos. 5 legales por estos 128, 200 y pico que no lo son. Luego, el problema es un problema complejo y no es solamente de número, y en último término es una competencia desleal absoluta. Absoluta. Pues partiendo de la base de que aquí hay yo creo que un pequeño, la gente no tiene muy claro, ¿no?, lo que es un apartamento turístico, lo que es una vivienda de alquiler normal y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa cantidad de apartamentos que se dicen turísticos son ilegales. Partiendo de esa base, ¿no? Está muy de moda la economía colaborativa y tal, que al final lo que se esconde debajo de todo eso es, como todos sabemos, una economía sumergida, ¿no?, que empezaría con buenas intenciones y todo lo que tú quieras, pero al final hay muchos fondos buitre y mucha gente que se ha aprovechado de ese sistema y que está comprando edificios, comprando viviendas, creando sobre todo también en los sitios donde comparten con los vecinos problemas vecinales, porque además usan llaves de garajes, de entradas comunes, en fin, todo esto, ¿no? Ya hay muchas ciudades que se está legislando porque a nivel de las comunidades autónomas no parece que se pongan muy de acuerdo. Aunque aquí en Castilla y León se sacó una ley que bueno, más o menos lo regula bien, y todo lo que se anuncian en todo este tipo de plataformas y tal son susceptibles de denunciar si no están dados de alta como apartamentos turísticos. En San Sebastián hay 5, por 200 y pico que hay de alta, pues fíjate tú, ¿no? Entonces una competencia desleal grandísima hacia los hoteles. Y sobre que decías que unos cobran una cosa y otros cobran la otra, evidentemente es que es como toda la economía sumergida. El que está en la economía sumergida evidentemente no paga impuestos, no paga trabajadores, no paga nada, pues claro que puede trabajar con unos precios muy baratos, porque esa es la economía sumergida, evidentemente. Pero un hotel tiene que pagar empleados, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar un montón de cosas, que es lo que hace que el dormir en Segovia sea más caro que dormir en un apartamento ilegal. Y seguro, porque luego está la parte, que es por donde nosotros estamos quizá haciendo más hincapié, que nosotros no estamos en contra de los apartamentos turísticos, de la hostelería. Lo que queremos es que se cumplan las normas igual que nos hacen cumplir a nosotros. O sea, por temas de seguridad, pues si te puede meter un terrorista y nadie sabe quién es, pues hay que los hoteles, los hostales y tienen que dar el registro a la policía, Guardia Civil, tienen que pagar impuestos, tienen que tener unos sistemas de seguridad y de garantías para los clientes, evidentemente, que les cubran todas sus necesidades, cosa que hoy por hoy eso no existe. O sea, y al final, está encareciendo también el acceso a la vivienda de los vecinos. Claro, por supuesto. Poquito tiempo, un minuto. Volvemos a la conclusión que sacamos los vecinos. No hay nadie tan seguro para vivir en la ciudad y para mantener el negocio y el turismo que el vecino.
deberíamos de empezar, que no hemos empezado, ni siquiera a plantearnos seriamente el problema de que esto camina hacia un parque temático ineludiblemente si no nos ponemos de verdad a cambiar las cosas. En el manifiesto que la Federación ha sacado estos días, reconoce los esfuerzos y el que empieza las administraciones a darse cuenta del problema, pero considera y califica de esfuerzos muy tibios los que se están haciendo. No, he preguntado antes si me parece bien que se dedique el dinero que se dedica, y no me parece mucho, a la empresa municipal de turismo para favorecer el turismo. Pero si miramos los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia, no hay ni un solo euro para el casco histórico, ni uno solo. Ni siquiera entra la calle de Daoiz entre las 61 calles que se han dicho que se van a arreglar. Entonces, bueno, no es mucho lo de turismo, pero es que no es nada lo que se hace para que se mantengan y sea aceptable la vida de los vecinos. De la retirada de los cables de Daoiz hablaremos otro día. Sí, hablaremos también del posible cobro de una tasa turística, que es un tema que queda sobre la mesa, y de otros asuntos, sobre todo en este mes de junio, mes de excursiones de colegios, mes de mucho turismo por las mañanas pronto, y de ver cómo se produce ese equilibrio entre los coches de la carga y descarga y los turistas bandeando como pueden en ese eje que hemos dibujado mejorado antes, entre el acueducto y hemos la mejorado. Tienes que hacer un programa maratón. Una gincana peatonal. Hemos mejorado ahí. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, y a todos ustedes desde luego también les agradecemos su presencia. Les pedimos que estén con nosotros la próxima semana, el próximo miércoles, y desearles, como a nuestros invitados, que pasen una muy buena noche.